En mi siguiente tesis, en mi siguiente tesis debo hablar de la distinción y no discriminación versus igualdad y no discriminación. Porque somos distintos, no discriminemos. Pero no porque seamos iguales, no discriminemos. Porque, lógicamente, la razón de la no discriminación, la filosofía de la no discriminación, la propuesta jurídico internacional de no discriminación, no está en la tolerancia, como he dicho, porque la tolerancia nos lleva a la indiferencia. Si paso inadvertido en la casa del vecino, dejo de preocuparme de él. Mi sexta tesis es la distinción y no discriminación, contraria a la igualdad y no discriminación que ha producido en una mala interpretación la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha llamado jus cogens. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, hemos dicho en este canal muchas veces, acoge una serie de diferencias antropológicas existentes en el ser humano varón y mujer al disponer en su artículo primero que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Hemos analizado en los tratados de derechos humanos con estas 1453 más categorías antropológicas. Y entre otras razones porque cuando hablamos de el género, hablamos de sexo masculino y femenino. Pero cuando hablamos de edad, hablamos desde 1 a 100 años y ahora a 110. Y cuando hablamos de discapacidades, hablamos de discapacidades de distinto género, de distinta forma, de distintas variables, personas que son por sus discapacidades más capaces que nosotros, personas que tienen capacidades diferentes, personas que nos suman, que nos restan, que nos agregan, que nos complementan a pesar de sus discapacidades o que nos obligan a no hablar ya de a pesar de. La condición social nos lleva a un montón de condiciones distintas de las personas que no podemos discriminar, más pobres, menos pobres, pobres que ríen, ricos que expresan su tristeza. En las condiciones de salud tenemos con solo ir a un hospital miles de enfermedades distintas, unas en las cuales se vive y otras en las cuales se muere, las distintas religiones de un único Dios, las opiniones políticas, sociológicas, filosóficas, jurídicas, culturales, etcétera, etcétera. Parece que partir de la igualdad entre hombre y mujer es un error. Partir de una política internacional para el 2030 de igualdad parece un error. Como parece un error una política de empoderamiento de la mujer para hablar de igualdad entre hombre y mujer. Algo está mal cuando las cosas parecen que están malas. Un mundo de personas iguales en dignidad, un mundo de personas iguales en dignidad que nos exige no discriminar en todas las categorías que nos distinguen sin dejar de ser seres humanos.
que nos distinguen siendo cada uno distinto, que nos distinguen desde la igualdad, dignidad. Un mundo de personas iguales sin dignidad porque somos cada uno distinto, porque como distintos cada uno aporta al bien común de la sociedad, porque podemos decirle a nuestros hijos, hijo, tú naciste para aportar algo, porque no somos un cero a la izquierda, porque cada ser humano tiene una vocación humana en la humanidad, dentro de la sociedad, en sociedad, porque cada uno es único, porque nadie puede ser un verso suelto, sino un todo en el único verso de la sociedad actual. ¿Qué discriminación más fuerte? ¿Qué discriminación cuando le tenemos que decir a los hijos, a los alumnos, a los compañeros de trabajo, el problema es que eres igual que todos y como igual que todos no aporta nada propio, nada tuyo? Y qué distinto cuando le decimos eres distinto y como distinto tienes algo que aportar que no puede otro. Qué importante es valorarnos sin discriminar en aquello que nos diferencia. Por eso es muy importante que las Naciones Unidas cambien, lo he dicho muchas veces, su política de igualdad, porque hace mucho daño. Porque desde muchos siglos, desde el nacimiento del ser humano, había un hombre y una mujer, había uno y un otro, y era necesario el hombre y era necesario la mujer, y la mujer era necesario y el hombre era necesario, perdón, la persona humana, y porque eran necesarios fueron complementarios y porque fueron complementarios tuvieron relaciones sexuales hombre y mujer, femenino y masculino, y hoy somos 8.000 millones de personas vivas, porque han pasado otros millones de personas que han ido muriendo a lo largo de la existencia humana, para que alguien venga a decirnos que somos iguales y por tanto nos discrimine. La igualdad y no discriminación de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana discrimina, produce discriminación. Pero además es una falacia porque está alejado de la realidad de las personas distintas. Muchas gracias.